Hola a todos, vamos a ver. Quería explicar la técnica del lápiz de grafito. El lápiz de grafito es el más utilizado de todos, lo tenemos siempre a nuestro alcance. Entonces existe pues lo típico de madera y tal, y luego de portaminas. Entonces el portaminas siempre te da una definición mayor que el de madera por el tema de la punta, ¿no? Solamente con un clic ya tienes definición. En cambio esto se va lijando contra el papel, se va dejando unas motitas, porque realmente lo que hacemos con el grafito es cuando lo rayamos en el papel es lijar la punta y se deposita en forma de copos, este tipo de... Estos son los copos del grafito aumentados. ¿Qué pasa? Que el problema del grafito es cuando desaparece el papel. El papel desaparece cuando existe demasiada presión y demasiada carga de grafito encima del papel. Es decir, muchas veces nosotros cuando tenemos que pintar los negros empezamos con un 2H. ¿Por qué el 2H hacemos? Hacemos un 2H porque pensamos que así no los pasamos. Y luego queremos volver a subir el negro del 2H y queremos darle más caña al 2H para subir los negros, por ejemplo, con un 2B, por ejemplo, ¿no? Sería este. Y vamos añadiendo progresivamente desde el H hasta el HB, luego pasamos al 2B, luego pasamos al 4B, y así vamos machacando el papel. ¿Qué pasa? Este es el problema, que el papel desaparece, porque ya no existe espacio dentro del grafito, no existe espacio de papel, está saturado. Al estar saturado, el último número, que sería el más alto de todos, por ejemplo, el 2B, por ejemplo, el 2B o el 4B, mejor dicho, el 4B, ya lo que hace es que patina, resbala. ¿Veis cómo en el papel pinta más negro y veis cómo encima del grafito desaparece? Aquí ya ha desaparecido el papel. ¿Veis la prueba? Por lo tanto, no tenemos opción para seguir trabajando. Ese es el problema principal del grafito. El grafito tiene una técnica muy sencilla. Son dos cosas. Lo que pasa es que esta es la más equivocada. Empezar por los H, seguir con los B después, subiendo a 2B, 4B, 6B. De tal forma que saturamos el espacio del papel y lo que hacemos es que no nos agarra. Luego el negro máximo no nos agarra. Por lo tanto, yo os recomiendo que hagáis lo siguiente. Tenéis que coger, por ejemplo, un 4B. Un 4B sería un buen número. No sería el máximo negro, pero no sería el medio, tampoco sería el H. Es decir, nosotros tenemos, voy a explicar lo de la gama de lápices que existe. El HB está en el medio y a partir de aquí podemos ir al 2B, 4B, así progresivamente, para conseguir los máximos negros. Para los claritos, pues nos vamos al 2H, al 4H, y ya no os esforcéis porque más no os va a coger. Más es una tontería trabajar. En el 4H yo creo que 6H te raya el papel y no hace nada más. Así que hasta aquí. En el 4B, pues bueno, podemos seguir al 6B. Sí, ya está. No vais a notar mucha diferencia luego del 6 al 8B. Así que más o menos esta sería la gama. La gama de grises que tenemos dentro del grafito. El portamina es exactamente lo mismo, nada más que no tenemos que sacarle punta, solamente apretando siempre tenemos la punta afilada y para ciertos detalles, ¿vale? Para solucionar el problema que he dicho antes con este tipo de cosas, no hay ningún truco, es empezar por el 6B o por el 4B, es decir, nos vamos al 4B, que está aquí, por ejemplo este es el 4B, y yo, si os dais cuenta, hago una mancha encima. Si os dais cuenta, en este
en este caso, al hacer esta mancha, aparece una textura, que es la textura de este folio. Es muy parecido, el folio es muy parecido al papel caballo, que es este. Aparece una textura blanquecina, unos puntitos blancos. Esos puntos blancos son lo que estamos diciendo de no saturar el papel. Si yo quiero conseguir un oscuro mayor, aprieto un poquito más y lo consigo fácilmente. Pero nunca saturando el papel. Intentar no saturarlo hasta el final. Hasta el final. ¿Veis cómo cruzo la trama? Me queda una manchita, un plano. Me queda un plano bastante homogéneo. Bastante homogéneo. Y ahora, un momento. Y ahora, a ver, ahora haciendo un zoom, quiero que veáis esta mancha. En este caso, yo tengo, esto es un... A ver, este es el 2H, este es el 2H, ¿vale? La portamina 2H. Cuando ya tengo colocado lo que es el plano con el 4B y con esa trama y con esas motitas blancas, en ese momento, si quiero más oscuridad, puedo saturarlo con el H, con el 2H, por ejemplo, es perfecto. Si yo cojo, que esto es algo ilógico, pero si yo quiero conseguir un negro mayor, tengo que meter el 2H. No puedo seguir con los Bs. Tengo que seguir y machacar con el 2H. Fijaros cómo el 2H me saca y me rompe este plano en otro más oscuro. Es ilógico puesto que esto está dentro de la gama de los más claritos. El 2H es lo más claro que hay. Muy claro, ¿no? Pero como encima del B saca un negro superior y un negro más correcto todavía. Es como conseguir un añadido de negro, ¿eh? Así que para dar los máximos negros, muy sencillo, empezamos por los B y terminamos por los H. No significa que el H no valga solamente para eso, vale para más cosas, pero en este caso, bueno, pues lo tenemos para eso, ¿vale? Así que vamos a traer a Clint Eastwood, que estoy haciendo este dibujo. Este dibujo, ahora lo vemos mejor. Este dibujo me gusta bastante, es decir, esta es la foto. Este sería el dibujo, se ve evidentemente. Yo tengo el dibujo ahora mismo dentro de una atmósfera de grises, pero unos grises muy sucios, unos grises que no todavía está como la primera mancha. Es una primera mancha que se hace tipo carboncillo. Si echamos hacia atrás en los tutoriales, veremos que lo del ejercicio anterior que hemos hecho de Frida, que era de carboncillo, pues equivale a este tipo de grises, esta valoración de planos de grises, nada más que el de Frida estaba más limpio y este en cambio pues todavía tiene restos de suciedad, tiene, pues bueno, tiene formas todavía desdibujadas, que está todo por hacer. Pero claro, lo que no quiero es tampoco pues echar un vídeo de 80 horas para que os aburráis demasiado. Entonces voy a ir un poco al grano, es decir, lo que he hecho ha sido hacer esa mancha general, esa definición, y este ejercicio realmente se hace para conseguir, para aprender a hacer la textura de la piel, ¿no? Es decir, si tenemos esta fotocopia más grande, veis que hay cierto recorrido. Esta es una foto muy famosa en internet que la podéis encontrar muy fácilmente, pero lo que más me gusta es la foto, que por eso he elegido esta foto, es la tirada que tiene de las arrugas. Las arrugas tienen distintas huellas, es decir, tiene distintos patrones. Los ritmos de las arrugas aquí en la nariz
no son los mismos que aquí, que son más punteados, no son los mismos que aquí, que vuelven a ser alargados, y a lo mejor en la puntita de la nariz son más redonditos, ¿no? Aquí ya por el paso de la vejez, el paso de la edad, pues aparecen una serie de manchas, ¿no? Unas manchas un poco por la edad, y luego aparecen las arrugas de la frente, y luego la personalidad que tiene también la mirada de Clint Eastwood. Y ¿por qué digo también la personalidad? Porque dentro de un retrato quizá lo más importante ya no es llegar a un realismo, sino también la descarga psicológica que te da la persona que es dibujada o pintada, es lo más importante. Esa descarga psicológica, si no la tenéis, no tenéis nada. Eso siempre va a ser así, ¿eh? Entonces vamos a ir por partes. La técnica del lápiz es muy sencilla. Enseñarla son 5 minutos. Más o menos se basa en lo que yo acabo de decir. Se puede complicar luego un poco más, bueno, un poco bastante más, con distintas historias. Pero se trata de una sola hoja con un lápiz, distintos lápices. Vamos a utilizar una hoja, vamos a utilizar lápiz típico de toda la vida, un par de portaminas, el difumino que utilizamos también con el carboncillo, con 2 grosores, el pincel, porque el pincel es muy importante, distinto el difumino del pincel, no hay que confundirlo, no tienen nada que ver, una cosa y la otra. Y luego de gomas podemos utilizar, donde tengo, aquí tengo la goma típica, esto es un portaminas de gomas. Esto le damos, apretamos como si fuera un portaminas y sale la goma, un tubito de goma. Muy cómodo para trabajar, es dura, entra dentro de los detalles y tenéis distintas puntas para añadirle al portaminas. Pueden ser biseladas, pueden ser en punta, lo que pasa es que vas borrando y se gasta, o sea que poco te dura comprártelas con una forma distinta. Este es el lápiz de goma que es el que más utilizo, que no tiene tanta precisión como este, lo que pasa es que, porque este hay que sacarle punta, es exactamente igual que un portaminas y un lápiz normal. Pues esto es lo mismo, este tiene más precisión, más cómodo y este no. Y los dos borran muy bien. Como se trata de un papel y no se trata de trabajar el dibujo encima de una imprimación o de una tabla encolada en madera o de una imprimación pulida, que eso también podríamos verlo luego más adelante si queréis, o lijada primero y luego pulida para sacarle mucho más sabor a lo que es la textura, que no nos da el papel, pues entonces pues no es necesario más que esto, si con esto ya nos sobra para hacer un dibujo. Luego si queremos la goma normal, porque nos abarca más terreno y ya está. Aquí también tengo, porque esto no es que sea muy ortodoxo creo yo, pero creo que es necesario, la lija. Una lija, lo típico, es una lija suave, no es una lija agresiva, una lija muy suave. La lija lo que me da es conseguir, por ejemplo, en este caso, conseguimos que la mancha general, por ejemplo, del fondo sea más homogénea. Y me estoy ahorrando mucho trabajo de coger el lápiz, o una barra de lápiz, que también lo tenemos en barra. Esto es exactamente, este es el lápiz normal y esta es la barra de lápiz que existe. Bueno, es muy normal encontrarla, y esto es el portaminas que lleva es decir, es la mina del lápiz pero en grueso, y entonces aparece como una barra. Todo el lápiz es una barra de grafito. Si no lo conocía está muy bien, porque lo podéis acostar en el papel y de una forma podéis ir un poco pues manchando como una barra de carboncillo. Llevad cuidado porque lleva, me he dado cuenta ahora, lleva un plastiquito. Este plástico se le quita, va recubierto de un plástico que si lo queréis acostar, pues el plástico no os deja pintar, así que lo mejor es quitarle el plástico si tenéis intención de acostarlo. Más o menos se va quitando, y entonces al acostarlo ya pinta, ¿no?
¿Que lo queréis uniforme? Pues lo podéis lijar para que sea un trazo uniforme, un plano uniforme y mancharlo siempre, ¿vale? Esto para los fondos queda muy bien y es muy, muy rápido trabajar los fondos acostando una barra de grafito, ¿no? Así, no tenéis que estar 2 horas haciendo una trama, cruzando la trama y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues nada, yo cojo la lija luego y como soy muy fino trabajando, porque esto tampoco es demasiado ortodoxo, es decir, los puretas no lo van a hacer, pero yo si veo un buen efecto lo aprovecho y la lija me da siempre este granulado, esa parte más homogénea. En 2 trazos pues ya tengo una degradación muy chula, ¿no? Muy uniforme y muy igualada, que de eso se trata. ¿Por qué? Porque el grafito no podemos olvidarnos que el grafito siempre hay que cruzarlo. Para hacer una mancha, por ejemplo, con el grafito hay que buscar esa trama cruzada, ¿no? La típica que siempre, ¿os acordáis que hablaba en los tutoriales anteriores? Siempre lo mismo con el lápiz con T, lo mismo con el carboncillo, siempre igual, ¿no? La trama siempre con menos separación de blanco, es decir, así, más juntita. Esta trama siempre aparece, ¿no? Siempre te da control. Entonces, que lo queremos más oscuro, pues así. Y al final vamos cruzándolo de forma regular. Ahí me ha salido eso mal, pues bueno. Vamos a disimularlo, que sea todo homogéneo, todos los trazos homogéneos, ¿de acuerdo? Y ya cuando ya tengo esto, pues puedo coger el difumino o puedo, si me he pasado con el difumino, si yo cojo el difumino ahora mismo y le doy a todo, consigo una mancha uniforme, que me vendría muy bien para el fondo. Y esta mancha es preciosa para el fondo. Esta es la que voy buscando para el fondo, ¿vale? Pero si me he pasado con esa mancha, es que no tenemos otra. No vamos a coger una goma y la vamos a borrar. Hay muchos métodos de bastar esta cantidad de grafito, pero yo lo que hago es que con el mismo carboncillo, para no mojar el papel ni echarle nada más que una técnica seca, pues le damos un poquito de... bien hecho, claro, que no se arrugue. Un poco de lija suave y si os dais cuenta se queda más clarito, se queda mucho más claro. Incluso nos sale una cierta textura, unos poros que a mí, sinceramente, como realista, como pintor realista o artista realista, mejor dicho, pues me gusta más, porque lo que no me gusta es la mancha tan suave, tan degradada, sino ese granulado, ¿no? Ese granulado se queda muy bien. Siendo una mancha en degradación, tenemos cierta textura que nos da un poco de fuerza en ese dibujo, ¿no? Incluso, bueno, en este caso, si vamos buscando los poros de la piel, pues nos queda muy bonita esa textura. De todas formas, los poros de la piel los voy a enseñar ahora cómo se hacen, porque llevan un poco de truco y yo creo que es necesario hacerlo así, enseñarlo tal y como, de una forma muy metódica, ¿no? No dejando fluir el material, sino que siendo controlando el material, que es distinto. Bueno, vamos a ver. Vale. Si queremos hacer una mancha degradada, metemos el difumino. Por ejemplo, esto que puede ser una zona del cuello, del pelo, del lateral de la cara, de lo que sea, del fondo, lo que sea. Yo cojo y el difumino me lo hace. Esto es lo típico, esto es lo de siempre, ¿de acuerdo? Lo siguiente, si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando
una textura que puede ser el tejido de la camiseta o puede ser unas arrugas, puede ser cualquier cosa, o el pelo, ¿no? También. Y estamos trabajando ese detalle, ¿no? Y aquí le damos, yo qué sé, ese carácter de arruga o de lo que sea, pero estamos dibujando ya los detalles del dibujo. Si nosotros cogemos el difumino, en este caso, se va a quedar todo, va a desaparecer, lo que hemos hecho va a desaparecer. Pero en cambio, si utilizamos el pincel, no va a desaparecer, lo que va a hacer es integrarlo, fundirlo un poquito, es decir, matar el blanco, pero sigue estando, lo que hemos dibujado sigue estando, no va a desaparecer nunca, si utilizamos el pincel. Vamos quemando el papel blanco, vamos integrando lo que es este tipo de arruga ampliada, que puede estar en cualquier sitio de la cara, me da igual lo que sea, pero os dais cuenta cómo el papel se va transformando en un gris clarito, porque el polvillo que suelta el grafito pues, se queda por encima y esto lo extiende y lo que hace es que hace que lo penetre, hace que se penetre dentro del papel. De esa forma me deja un panorama perfecto para coger la goma y sacar pues, un poco las hendiduras claras, ¿no? La zona clara. ¿Dais cuenta? Parece que ya está más marcado. Vale. Entonces parece que ya está como rayado en el propio papel, ¿no? Voy a hacer la prueba. Si hubiese utilizado el difumino, esto no existiría. Es decir, se queda muy light. Insistiendo, al final desaparece. A veces está bien que desaparezca, porque, bueno, si las arrugas tienen mucha participación o mucha importancia, pues bueno, cogemos el difumino y hacemos que se alejen. Y se nos queda también bastante bien y preparadito para volver a sacar los oscuros, rescatarlos y jugar en un plano de oscuridad mayor. Entonces, según también lo que queramos. Pero por lo general se utiliza el pincel para una cosa y el difumino para otra. ¿Vale? No. Aquí, evidentemente, al oscurecer más el blanco del papel, el blanco de la goma, es decir, al borrar, pues se verá más agresivo ese blanco. ¿Vale? Bueno, a grosso modo. Ahora lo veremos mejor en el dibujo. Vale.
esperamos un poco y ya está. Bueno, para eso vale el difumino y para eso vale el pincel. Si nosotros tenemos, o cuando lleguemos, mejor dicho, a hacer toda la parte del tejido, pues lo tenemos que hacer luego con la brocha, tenemos que darle un poco con la brocha, porque todo este tejido pues tendrá una trama cruzada, y luego con esto lo integramos, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en el ejercicio. Con la goma, no os olvidéis, con esta goma o con cualquier goma, por ejemplo, sobre todo si son estas dos, la goma no vale para borrar, la goma vale para dibujar. Entonces, muy importante esto. Igual que con el propio lápiz vamos sacando distintos tonos que van de menor a mayor, ¿vale? Con la goma podemos hacer blancos muy potentes o blancos más sutiles, incluso grises, que os acordéis que con la goma se dibuja, no se borra, se dibuja. Así que vamos haciendo como si fuera una textura más grisácea que este blanco que hemos hecho. Le vamos dando ese carácter encima, ¿vale? Eso es. Si quiero realzar algo, pues lo puedo realzar siempre que quiera, pero se puede sacar unos grises más tenues. Una cosa que tenemos que tener en cuenta para vamos a ver, para este ejercicio, lo he ampliado para que lo vierais. A ver, espero que se vea. Sí, se ve. A ver. Sí, vale. Y con esto ya termino la explicación y empezamos a dibujar. Aquí existen un montón de arrugas distintas. Ya he dicho que unas son más punteadas, las otras son más alargadas, pero todo tiene como unos alfas, no sé, unas tramas, ¿no? Y en eso muchas veces es muy difícil estar dibujando arruga por arruga y casi es imposible. Entonces, para eso existe el ritmo dentro del dibujo y de la pintura. El ritmo es la forma, ¿no? La forma que tiene esta tirada de arrugas, por ejemplo. Si nosotros vamos a hacer un montón de textura en esta parte de la cara, no podemos hacer puntito por puntito porque se nos quedaría muy de cómic. Entonces vamos buscando como una especie de algoritmo que se va repitiendo todo el tiempo igual, ¿no? Un movimiento del lápiz, y ese movimiento lo que hace es que te va dando, en este caso pues sería tipo 8, ¿no? Tipo garabato, ¿no? Este sería el tipo garabato, ¿no? Vale. Bueno, pues otros son más estirados, pero vamos buscando el ritmo. El ritmo es un patrón que se repite continuamente en distintas zonas de la cara. Unas serían a lo mejor tipo 8, repitiendo el 8, como un 8. Otros serían estirados, que se van entrecruzando. Si cogemos el lápiz desde aquí, desde abajo, desde arriba, mejor dicho, tenemos más imprecisión, por lo tanto sería más imperfecto, por lo tanto sería también más natural. Tened en cuenta que las arrugas son más temblorosas. No tiene cabida una arruga que sea así. Una arruga así no es natural. El error está en la naturaleza también, ¿no? Que no es un dibujo hecho con regla, ¿no? No es un dibujo que tenga líneas rectas. Es algo tembloroso, es algo, ya te digo, más orgánico. Y quitando eso creo que ya está todo explicado. Así que vamos a pasar a lo que es el dibujo. Tengo la mancha, dentro de este dibujo tengo la mancha general. Voy a subirle los negros
y después voy a rescatar con la goma los tonos claritos, ¿vale? Espero que, sobre todo, con la goma y con el lápiz voy a ir sacando el tema de las arrugas, toda esta erosión, ¿no?, dentro de la carnación, todo esto, todos estos patrones que existen, es lo que voy a intentar dibujar para convertir en un dibujo hiperrealista y no realista, ¿no? Todo este virtuosismo y ese añadido fotográfico, es decir, la diferencia entre hiperrealismo y realismo es que el realismo se basa en la realidad, y la realidad es efímera y va cambiando. Por lo tanto, lo que perciben nuestros ojos se presta a la evolución del cambio de la propia realidad. Y en cambio en la fotografía es el instante eterno, es decir, es algo invariable, es algo que perdura, es algo que existe siempre. Entonces, el hiperrealismo lo que hace es que se basa en la realidad para crear un cuadro. Significa que yo voy a buscar los conceptos fotográficos, voy a buscar lo que es los recursos fotográficos incluso, ¿no?, de campo de profundidad y todo eso. Voy a hacer una mímesis de una fotografía. En cambio la realidad es mucho más interpretativa, ¿no? Cada uno la ve de una forma distinta, ¿no? La foto es algo más universal, ¿no? Y en cambio la realidad se presta a distintas interpretaciones. Por lo tanto, cada interpretación pues tiene un trabajo distinto también en la pintura o en el dibujo, ¿no? Y todos son igual de válidos, ¿no? Buscamos muchas veces medir, no por la interpretación del pintor, sino por la calidad del trabajo. Y eso quizás es lo que separa ser bueno de ser malo. Así que venga, paro y seguimos ahora. Bueno, vamos a decir la numeración de los lápices que vamos a utilizar. Pues muy sencilla. Este es el 2B, que nos va a valer como quizá el más intermedio, el que más vamos a utilizar. Este es el portaminas también del 2B. Estos ya pasarían al 4B. Y este es el 2H. Este sería ya el 6 o el 8B. Esta mina. Yo creo que ya está todo. Bueno, vamos a dar. Una cosa importante también dentro del dibujo es que, vamos a ver, nosotros siempre vamos
desde, desde un tono clarito a un tono oscuro en la escala de grises. Vamos haciendo la escala de grises. Pues es muy importante pasarse del tono general. Por eso yo lo tengo todo un poquito más oscuro que en la foto. En la foto se ve todo ya con las luces y todo esto, ¿no? Pero en vez de reservar esas luces, esos blancos, lo que hago es pasarme un poco de oscuro y luego rescato esas luces que tiene y me da más oportunidades. Es como que me queda el cuadro o me queda el dibujo, me queda mucho más contundente. Entonces no hay que empezar por el claro y terminar por el tono perfecto, no, hay que empezar por el claro, ¿no? Poco a poco elevando el nivel del dibujo, nos sobrepasamos de oscuro y rescatamos el tono adecuado del dibujo. Así que es bueno pasarse un poco, tanto es como el óleo, ¿no? El óleo vamos del oscuro al claro, ¿no? Muchas veces. En el dibujo, pues nos pasamos un poquito y luego rescatamos otra vez los claros. Así que si yo cojo la goma y aquí supongo que se verá, a ver. Sí. Yo cojo la goma y rescato lo que tengo aquí en la frente, que es un brillo, pues tengo que volver a sacar ese brillo. Vuelvo al blanco, ¿no? Ya está manchado, está ensuciado, pues no pasa nada. Rescato ese claro y me da un carácter mucho más contundente, más pictórico y más fuerte, ¿no? Que si lo hubiera reservado. Si hubiera reservado ese blanco del papel. Así que es importante pasarse un poco y luego volver. Con el tatuaje no se puede. Con el tatuaje tienes que empezar y llegar. No puedes pasarte porque luego hacia atrás no puedes ir. Pero en el dibujo, en la pintura, en cualquier otra técnica, siempre es bueno pasarte un poquito y luego rescatar el nivel adecuado de los grises. Así que vamos a sacar esta luz, que es la más importante y la que más se ve. No nos olvidemos tampoco, qué coñazo que soy a la hora de hablar, pero es importante no perdernos en un dibujo con tantísimos detalles, tiene un montón. No nos olvidemos de las capas que tiene, es decir, los planos generales que tiene. Yo no puedo coger este punto de la nariz que es claro, esto que es claro, y ponerlo aquí. No puedo. Esto tiene que ser más claro y esto tiene que ser más oscuro. Aquí se ve mejor, aquí se ve esa claridad. Vemos que esta parte de la luz no es igual que esta, por lo tanto esta es un poquito más oscura. Las dos partes de la nariz nunca son iguales, siempre una será más oscura, la otra siempre será más clara. Este pómulo es más claro, es más oscuro, perdón, este es más claro. La luz de aquí siempre será mayor que la luz de toda esta parte, puesto que la nariz sobresale. Aquí viene un poquito más de claro, pero todo lo demás, excepto estas líneas claras, cae dentro de una oscuridad mayor. Es decir, que tenemos claro, 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 aquí claro, un poco de claro y aquí. Ya está, no hay más puntos más claros. Eso que quede también claro. Aquí se ve más lavado, pero aquí se ve mejor. ¿Vale? Al ir borrando, recuperando la claridad, voy aprovechando y voy haciendo ese gesto, ese ritmo de tipo 8 que me va a dar la textura del color de la piel, ¿no? Eso.